Ok, entonces estamos trabajando con mecanismos, ¿sale? Bueno, el siguiente video va a ser para explicar un poco cómo es el análisis de posiciones en mecanismos. ¿De qué estamos hablando? Nosotros vamos a proponer la existencia de un mecanismo. Vamos a empezar con los de 4 barras, que son los más sencillos. Tienen un solo grado de libertad y bueno, todo esto, lo que ya sabemos. Vamos a suponer que nosotros tenemos un mecanismo en un instante. Entonces tomamos la foto del mecanismo y tenemos que, a partir de cierta información muy escueta, que es el tamaño de los eslabones que tenemos y el ángulo em, del eslabón de entrada o del eslabón motriz, saber cuáles van a ser o cuál va a ser la posición de la configuración del mecanismo en ese instante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de eso va a tratar nuestro video. Ok. Para eso vamos a utilizar ciertas, como siempre, me voy a mi escritorio, básicamente Paint, y vamos a ver cómo voy a trabajar, ¿ok? Entonces, la idea es muy sencilla. A esto es lo que llamamos nosotros un análisis de posiciones, ajá, y voy a estar trabajando fundamentalmente con geometría analítica y quizás algo de geometría vectorial, pero bueno, nada para espantarnos. Entonces, lo primero, voy a poner el mecanismo en una posición arbitraria. Ajá, ahí está mi mecanismo. Yo trazo dos parejas de ejes coordenados. Uno está en el punto motriz, en el eje de giro del eslabón motriz, y el otro está en el punto donde se une mi eslabón motriz con mi acoplador. Ajá. Bueno, yo voy a trazar los ángulos. Los ángulos me van a decir en qué posición está cada eslabón en cada momento. Entonces, ¿qué conozco? Conozco el ángulo de entrada, θ2, y conozco el tamaño de cada uno de mis eslabones. La bancada, que es de... Ahora, la bancada yo la puedo poner como quiera, pero ¿qué es lo más sencillo? Poner la bancada de tal forma que quede horizontal, ajá, quede sobre el eje X. Y pongo mis demás eslabones. Ahora, ¿qué es lo que determina la posición de este mecanismo? Los puntos A y B. Estos dos puntos, dependiendo de cómo estén acomodados el punto A y el punto B, entonces nosotros vamos a poder definir en qué posición está mi mecanismo. Entonces, vamos a obtener esos dos puntos, ¿sale? ¿Cómo los voy a obtener? Bueno, es muy sencillo. Lo que voy a hacer, ajá, es empezar a cortar este mecanismo. Y voy a trabajar con puros triángulos. Si yo obtengo la posición del punto A y obtengo la posición del punto B, entonces yo ya descifré cómo es la posición de todo mi mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para comenzar, ajá, yo quiero las posiciones de esos dos puntos. Voy a partir de la información que yo conozco. La información que yo conozco es cuánto miden los eslabones, ¿no? Entonces, para el eslabón A, para el punto A es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea que pase por A y que sea perpendicular al eslabón de E, pues esta línea va a ser el cateto opuesto para este pequeño triángulo. Entonces, ¿cómo va a estar dado? Va a ser esta línea me va a medir justo lo que mide la coordenada Y del punto A y está dada por el cateto opuesto, por el seno, ajá, el seno de θ2, que es para el cateto opuesto, multiplicado por la hipotenusa, que es A. Mientras que para la posición en X de A, pues yo puedo usar el coseno y el valor de la hipotenusa, que es A. Entonces, para mi posición A o mi punto A está bastante sencillo, ¿no? No hay mucho problema. La puedo obtener casi de manera directa. Ajá. AX, la coordenada X del punto A, está dado por A por el coseno del ángulo y AY por A por el seno del ángulo. Y no tengo más problema. Ahora, si yo quiero obtener la posición B, ya es un poco más difícil. Y aquí me topo con una condición muy curiosa de los mecanismos. El mismo mecanismo con el mismo ángulo A, perdón, con el mismo ángulo θ2, puede tomar dos configuraciones. Una, la que llamamos la configuración abierta, y la otra, la configuración cerrada. Aquí voy a poner un pequeño dibujo donde se ven. Ajá. θ2 no cambia, lo que cambia es θ3 y θ4. Entonces debe de haber dos configuraciones
y si se fijan, el punto B cambia completamente de posición. Debe de haber dos configuraciones para el mismo ángulo θ2. Eso que me dice en automático, que las ecuaciones con las cuales yo voy a estar trabajando me van a dar dos soluciones, ¿sale? Entonces es algo que tenemos que tener presentes conforme vayamos trabajando con esta cosa. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a obtener el valor de θ3 y θ4? Bueno, voy a partir de lo que sé. Aquí, B, yo puedo construir un triángulo rectángulo, ¿sí? De tal forma que vaya desde el punto B hasta abajo, haciendo una perpendicular, y del punto 0 aquí. ¿Y eso qué me dice? Para este triángulo rectángulo, la hipotenusa es C. Entonces yo sé que por el teorema de Pitágoras, C cuadrada debe de ser igual a su cateto opuesto al cuadrado, pero su cateto opuesto, ¿quién es? Es la coordenada Y, del punto B. Entonces debe ser BY al cuadrado. Y su cateto adyacente. ¿Pero quién es su cateto adyacente? Su cateto adyacente es lo que mide podríamos decir que es lo que mide desde O hasta el final, o sea, todo esto. No, espérenme. Va a ser toda esta línea larga, menos menos, lo que mide BX, que es esta línea. ¿Estamos de acuerdo? Eso va a medir este cateto adyacente. Entonces, eso está dado como D menos BX al cuadrado. Entonces, yo puedo escribirlo de la siguiente forma. C cuadrada va a estar dada como BX menos D al cuadrado, que es lo mismo, pues está elevado al cuadrado, es un valor absoluto, o puede ser D menos BX. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué va a pasar? Por otro lado, esta ecuación ya me incluye mis dos incógnitas, que es Bx y By. Las incógnitas de A ya están resueltas, ahora faltan las otras. ¿Cómo las voy a obtener? Bueno, voy a borrar estas líneas para que no... ya me borré de más. Bueno, no importa, pongamos lo que ya sabemos. Sabemos esto. Sabemos esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo voy a obtener? No puedo resolver un sistema con dos incógnitas, y con una sola ecuación, necesito otra ecuación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con el triángulo que está aquí arribita. Si ponemos tantita atención, vamos a ver que aquí se forma un triángulo, así lo voy a pintar de este color, que va de aquí, acá, y que va de aquí, acá. Es un triángulo rectángulo. Para este triángulo rectángulo que su hipotenusa es B, entonces, el cateto opuesto vale lo que mide BX. BX es desde el eje hasta B. Perdón, BY. BY vale lo que desde el eje hasta B, menos lo que vale de aquí hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? Yo le tengo que quitar este cacho extra. ¿Estamos? Entonces, va a ser BY menos AY. Ese es un cateto. Y el otro cateto que va a ser lo que mide BX es desde el origen hasta acá, menos este cachito que está aquí. Entonces va a ser BX menos lo que mide AX. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo obtener ese triángulo de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo ya puedo trabajar este sistema. Lo que tengo que observar es que es un sistema de segundo grado. Eso que me indica en automático, que va a haber dos soluciones. Todos los sistemas de segundo grado tienen dos soluciones. Y eso es algo que yo ya esperaba. ¿Por qué? Yo esperaba obtener una solución que es para el mecanismo abierto, en su forma abierta, y otra solución para el mecanismo cerrado, ¿no? Entonces ya puedo trabajar con esas dos soluciones. Lo primero que voy a hacer es expandir, mis binomios al cuadrado. Entonces los voy a expandir y nos va a quedar de esta forma, una vez expandidos, ¿sale? El primer binomio al cuadrado los puedo expandir con el binomio de Newton o con el triángulo de Pascal. El primero al cuadrado, el segundo también al cuadrado, que es con lo que corresponde esta ecuación. Y el del de C cuadrada, pues nada más es un binomio al cuadrado. Entonces ya los expando. Entonces, muy bien, ya están expandidos. Ahora tengo que desarrollarlos. Para desarrollarlos yo observo algo. Ambas ecuaciones tienen al término bx cuadrada y el término by cuadrada.
Entonces se me ocurre que si los resto, si yo resto ambas ecuaciones, estos términos se van a cancelar y estos términos se van a cancelar. Ajá. Y es posible que se pueda trabajar un poquito más con esta cosa. Entonces vamos a hacer eso, vamos a restar las dos ecuaciones. Si yo resto las dos ecuaciones, obtengo una sola, que sería esta, ¿sí? Entonces a la primera ecuación le resté la segunda y me queda de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Y noto que ya puedo trabajar con esta ecuación, pues se ve como un poquito más sencilla porque ya me deshice de los términos cuadráticos. Ajá. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como ya me deshice de los términos cuadráticos, voy a despejar una de mis dos variables. Puede ser bx o by. Voy a despejar la bx. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo bx de esta ecuación, me va a quedar esta cosa. En esta cosa yo ya despejé bx. Entonces, si notamos, yo separé la bx en términos de dos fracciones, nada más haciendo la algebrita. Pero ¿por qué lo hice en términos de dos fracciones? Bueno, si notamos, el primer elemento de estas dos fracciones tiene puros términos conocidos. Yo conozco b, yo conozco c, conozco d, y a x y a y también los conozco de aquí arriba. Entonces yo conozco todos estos términos. Y del segundo está el término que no conozco, que es by. ¿Cómo estoy solucionando esta cosa? Estoy solucionándola por sustitución. Recuerden el método de sustitución que hace. Despejas una de tus incógnitas y la sustituyes en tu ecuación. Entonces, en esta ecuación, yo despejé una de mis incógnitas y la voy a sustituir. Ajá. Nada más que voy a compactar un poco los términos. Entonces, todo este término, todo esto, yo ya lo conozco. Le voy a poner el nombre, lo voy a compactar en una sola variable que llamaré S, o en una sola constante que llamaré S. Y cabe mencionar algo. AX cuadrada más AY cuadrada, ¿quiénes son estos dos al cuadrado? Es lo que vale A por teorema de Pitágoras. Entonces aquí técnicamente estoy restando A, o bueno, A cuadrada. Entonces mi ecuación me queda de esta forma, que es muchísimo más compacta, ¿sí? Y donde esta S, o la voy a poner aquí abajito, y donde esta S está definida por esta ecuación, ajá, por esta pequeña fórmula, donde S está definida en términos de puras cosas que yo ya conozco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, yo ya tengo una ecuación más o menos compacta para bx en términos de by. Entonces ya despejé bx. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues sustituir bx en alguna de mis ecuaciones. ¿En dónde la puedo sustituir? Pues en la más sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a sustituir bx en esta de aquí abajo. ¿Por qué en esta? Porque es la más sencilla. ¿Sí? Y de por sí, o sea, son ecuaciones grandes. Entonces voy a sustituir esto que obtuve en esta de aquí y me queda algo así. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan, sustituí esto en el término cuadrático y esto en el término de aquí. Y ahí está. Ahora, esta nueva ecuación que yo tengo aquí está en términos de puras cosas que yo conozco y de by. Entonces ya puedo despejar de ahí by. Si se fijan, se ve un poco feo. Entonces vamos a hacer el algebrita. Voy a expandir algunos de los binomios, nada más, para que vean. Entonces, esto se expande de esta forma, ajá, y aquí se ve como ya está todo en términos de Belle, y lo que esperábamos, hay términos cuadráticos. Los términos cuadráticos me están diciendo que esta ecuación va a ser de segundo grado, o más bien es de segundo grado, y va a tener dos soluciones, algo que ya me esperaba. Entonces yo puedo agrupar términos para que me quede en forma de una ecuación general de segundo grado, ajá, ya saben, la forma A por X cuadrada, más B por Y, más B por X más C, de esta forma. Vamos a agrupar aquí, ¿sí? Entonces, término que está pegado al cuadrático, término que está pegado al lineal y tercer término que no tiene mi variable de interés. Y esta ya la puedo resolver. ¿Cómo? Con la ecuación general de segundo grado, la famosísima chicharronera, ¿no? Entonces, esta va a ser la solución para BY. Notemos, es una solución de segundo grado, donde quién es Q, quién es P y quién es R. Este sería el término P, este sería el término Q y este sería el término R. Pero vamos a ponerlos explícitamente, ¿no? ¿Por qué cambié variables? Porque son muchas, son demasiados términos. Entonces, para hacer el álgebra más sencillo, pues podemos cambiar variables. Y aquí está. Ahora, lo importante es, BY, una vez que yo ya la tenga, yo puedo sustituir BY en esta fórmula que tengo acá. Y entonces ya se soluciona el sistema. Pero noten, BY tiene dos posibilidades, una positiva y una negativa. ¿Eso qué me dice? Que va a haber dos soluciones, una para el mecanismo abierto y una para el mecanismo cerrado.
Porque ustedes pueden preguntar, oye, ¿y qué hay de las soluciones complejas? Ah, si esta cosa te da una solución compleja, quiere decir que este mecanismo no se puede construir en ese ángulo, porque puede ser que cumpla con el criterio de Grashof y que el mecanismo sí se pueda construir, pero tal vez no en ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esta ecuación es tan importante y por eso tenemos que vigilar que siempre que las soluciones que nos dé sean reales. Ahora, ¿qué pasa si las dos soluciones son iguales? Quiere decir que solo hay una posición en la que se puede pasar por ese ángulo. Ajá. Eso también es una posibilidad y lo único que me está diciendo es que el mecanismo no tiene forma abierta y cerrada, solo tiene una forma y ya. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que yo obtenga BY, yo puedo usar BY para despejar BX y ya tengo la solución de mi ecuación. Entonces, ¿qué tengo que memorizar? Nada, el camino, ¿no? Pero como es un camino largo, pues podemos utilizar nada más estas dos ecuaciones, ajá, estas ecuaciones, este paquete de ecuaciones, esta ecuación de aquí y esta ecuación de acá. Sí, sé que son muchas, pero con estas puedo resolver la posición de mi mecanismo en cualquier instante. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esto es lo que se llama una síntesis, este, un análisis de posiciones, pero esto es de manera algebraica, a decirlo así. Hay otra forma para analizar los mismos mecanismos utilizando vectores, que es tiene algunas ventajas y creo que en algunos casos es más utilizada por ciertas propiedades de los vectores, porque las posiciones físicamente son vectores y después vamos a trabajar con vectores que son velocidad y vectores de aceleración. Entonces creo que vamos a ver también el otro camino, ¿sale? Entonces, bueno, esto es por todo por este momento.